¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Hoy os queríamos hacer las conclusiones finales, el test final, y es que hemos cogido estos productos de Hydrapack que tenéis aquí, toda la gama de bolsas de hidratación y de bidones blandos, que también tenéis un vídeo de gama de bidones blandos y de bolsas de hidratación. Tercer vídeo, los hemos puesto a prueba extrema durante casi 2 meses de pruebas, prácticamente a diario, cuando salíamos a entrenar con hidratación, y hemos sacado las diferentes conclusiones. Por un lado, sabor, ¿sabe o no sabe a agua después de usar los productos de Hydrapack? Durabilidad, ¿aguantan estos productos? Tercera, temperatura, y es que estamos hablando que tienen bidones blandos y también bolsas de hidratación con aislamiento térmico. Y por último, color, ¿cogen color estos productos de Hydrapack? Vamos a ver cada uno por partes. Primer punto que hemos analizado, el sabor. ¿Tiene un no sabor a agua los productos de Hydrapack? ¿Cómo hemos llegado a esas conclusiones? Pues bien, hemos rellenado 5 bidones blandos de 5 marcas distintas, todas ellas bidones nuevos, ¿vale? Sin estrenar, sin ningún uso. Hemos dejado el agua en su interior 24 horas, lo hemos dejado aquí en la oficina, y el día siguiente, entre 6 que somos aquí probadores, hemos probado el agua interior de estos bidones blandos. Obviamente lo hemos puesto en vasos sin ver la marca para que sea un test más ciego y no poder intuir de qué marca era. Hemos puntuado del 1 al 5 y curiosamente en ese primer test las 5 marcas hemos coincidido que tenían sabor intenso a plástico. Entonces nos dimos cuenta que obviamente esa prueba no nos servía, ya que las 5 coincidíamos que más o menos tenían sabor a plástico intenso, así que hemos hecho 3 semanas de pruebas con estos 5 bidones para gastarlos un poco más y ver si con el paso de esas 3 semanas perdían ese sabor seguramente de nuevo de plástico. Al cabo de 3 semanas, misma prueba y resultados ya obviamente totalmente distintos. Coincidíamos los 6 que Hydrapack, juntamente con otra marca, había perdido el sabor a plástico y tenía sabor a agua. Sí que es cierto que en los bidones blandos hemos detectado que tiene más sabor a plástico, siempre queda como una traza de sabor a plástico, en cambio en las bolsas, ya sea porque entra más capacidad de agua, tienen menos sabor a plástico. Básicamente esas han sido las conclusiones en cuanto a sabor, es decir, que los productos de Hydrapack, después de unos usos, después de unas semanas, pierden el sabor a plástico para darnos el sabor a agua. Segundo punto, color. ¿Cogen o no cogen color? Colores negros a veces, ¿qué pasa en estos tipos de materiales? Sobre todo si usamos isotónico y no lo limpiamos. Qué molesto es cuando pasa esto. En los productos de Hydrapack no hemos tenido problemas. Sí que es cierto que se recomienda obviamente limpiarlo con agua después de cada uso, sobre todo si usáis isotónico, y también dejarlo secar bien, que es uno de los fallos que suelen tener. Otro toquillo que os podemos decir, si lo podéis en el congelador, no coge ese musgo ni esas bacterias interiores seguro. En cuanto al contenido, es decir, las bolsas o los bidones, no hemos tenido problemas. Sí que es cierto que con el uso repetido, si no lo limpiamos sobre todo y usamos isotónico, en las roscas de esta parte del tapón, ¿de acuerdo? Incluso en la boquilla sí que hemos detectado que coge algo de colores negros, ¿de acuerdo? Si lo ponéis en el congelador después de cada uso, no os pasará, o no os pasará tan a menudo. En el caso de que os pase, recordad limpiarlo bien, secarlo bien y pensar que la boquilla, incluso esta parte de silicona, se puede separar de la boquilla y de esa manera podréis limpiar mejor en el interior o en el interior de la boquilla. Nosotros hemos usado como truquillo palos de estos de limpiar la oreja, por ejemplo, pueden servir, o un pequeño papel con un palillo, por ejemplo. Si hablamos de temperatura, y es que en Hydrapack también tenemos que probar si aguanta o no aguanta este soft y sobre todo esta Velocity 1.5 y de insolación, ¿de acuerdo? Y el Ultra Flash de 500 mililitros también con este aislamiento térmico, esta tecnología ISOBOUND de la propia marca. Lo hemos probado de 3 maneras distintas, ¿de acuerdo? Primera, hemos cogido la bolsa, la Velocity convencional, la Velocity con aislamiento y los 2 Ultra Flash de 500 mililitros. Hemos rellenado de la misma fuente y lo hemos puesto en el exterior, en pleno sol, un día caluroso de más de 30 grados, y hemos ido analizando con un termómetro cada 30 minutos y viendo si aumentaba o no aumentaba la temperatura y de qué manera lo hacía.
Sorprendidos hemos quedado porque la verdad es que aumenta la temperatura bastante progresivamente y bastante paralelamente, es decir, sí que es cierto, en los que llevan tecnología de aislamiento estaba 1 grado aproximadamente más fresco que el que no lleva la protección de aislamiento. Pero aún así deciros que la verdad es que iba progresivamente y de manera bastante rápida cogiendo la temperatura exterior, la temperatura ambiente. En 1 hora aproximadamente la bolsa sin aislamiento térmico ha cogido ya la temperatura ambiente. En cambio sí que es cierto que la de aislamiento, la que lleva el ISOBOUND, tanto en el soft como en la bolsa de hidratación, han tardado más o menos media hora más, han aguantado en una temperatura de 1 grado menos. Pero para nosotros seguramente, si tuviéramos que concluir, la verdad es que si lo dejáis al sol no vais a tener esa sensación de más frescura. Seguramente es por el impacto directo con el sol en los materiales y de esa manera no trabaja igual de bien que en otras situaciones. Segunda prueba que hemos hecho, rellenado el agua de la misma botella después del congelador, es decir, hemos cogido agua fría del congelador, hemos rellenado los 2 soft de 500 mililitros y cada media hora también hemos ido comprobando. Obviamente aguanta más la temperatura en el interior donde no hace tanto calor, es más progresiva y sí que podemos garantizar que el que lleva aislamiento térmico, es decir, el Ultra Flash IT de 500 mililitros, nos ha dado hasta 2 horas más de más frescura el agua. Eso sí, no mucho más, 1 grado y medio menos, más fresca aproximadamente respecto al convencional, pero sí que esa temperatura lo aguantará, lo alargará durante más tiempo. Y por último, tercera prueba que hemos hecho, la real. Hemos cogido agua, una situación real, vamos a la nevera, rellenamos los 2 soft, nos vamos a correr con ellas y con el termómetro y cada media hora vamos parando. Sí que os puedo decir que ahora con mucho calor la temperatura aumenta muy rápidamente, es decir, en media hora ya ha aumentado mucho la temperatura respecto a la inicial, pero también nos podemos decir que el soft con aislamiento térmico nos ha aguantado 1 hora y media más la temperatura a 1 grado menos respecto al soft convencional. Es decir, cuando el soft convencional en 1 hora aproximadamente, incluso no llega a 1 hora, ha cogido ya la temperatura ambiente, el soft con aislamiento térmico ha aguantado 1 hora y media más con menos grados de la temperatura ambiente. Eso sí, no muchos menos grados. Os debo decir que cuando este aumenta es también y se queda 1 grado y medio aproximadamente el líquido interior más fresco, pero no mucho más. Último punto que hemos analizado, la durabilidad. Cuarto y último punto. Después de estos casi 2 meses de prueba, la verdad es que no hemos tenido ningún problema de durabilidad ni en los bidones blandos que tenéis aquí, ni en las bolsas de hidratación que tenéis aquí. Sí que es cierto que yo creo que Hydra Pack ha ido mejorando mucho en este aspecto. ¿Os acordáis de esos primeros soft de las gamas que usamos en los chalecos de Salomon que se solían abrir en las costuras? Fijaros que ahora han reducido mucho estas costuras y además en las zonas de máxima fatiga o donde se suele abrir más con mayor facilidad, han hecho unos detalles de plástico duro que les garantizan la durabilidad y también la estructura. Y costuras planas en todos los softs para evitar, yo creo que rozaduras, etcétera, etcétera, y también reforzando la zona del culo para que entre más bien en las mochilas y también garanticen durabilidad. Nada que ver con los primeros soft que probamos de la marca, ahora ya mucho más mejorados y también mucho más durables. En definitiva, casi 2 meses de pruebas con los productos de Hydra Pack, tenéis reportaje de soft, tenéis gama de bolsas de hidratación y aquí hemos querido poner a prueba estos materiales. Nos hemos llevado un muy buen sabor de boca de estos materiales y productos que podéis encontrar en la mayoría de marcas y de mochilas que encontraréis en el mercado. Nosotros, como siempre, seguiremos haciendo test de estos productos y de muchos más. Tenéis el reportaje, el link aquí abajo también para ver todos los detalles y como siempre os animamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.